Regresa a la Fórmula 1 después del parón veraniego de agosto. Llegamos al Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, uno bastante espectacular y donde los pilotos pueden marcar la diferencia. La casa de Max Verstappen, aunque su equipo pasa por horas bajas. Hoy en Data Performance vamos a ver cómo llegan los equipos a este Gran Premio de Países Bajos. Vamos a analizar lo que tenemos en el día de hoy para el Gran Premio de Países Bajos. Bienvenido, Chemi. Muy buenas, estamos otra vez aquí después de este paroncito de verano y con ganas de otra vez de acabar la temporada. Hemos descansado un poquito, pero Data Performance ya vuelve a arrancar los motores junto a la Fórmula 1 para ir a tope con este tercio final, esta recta final de la temporada de 2025, donde para recapitular, los pilotos de McLaren vienen peleando por el Mundial de Pilotos, por lo tanto el equipo está luchando en solitario prácticamente por el campeonato de equipos y no sé si se esperan algún tipo de novedades o cambios importantes, ya que estamos en un año final de reglamento y cuando va a haber grandes sorpresas es para 2026. No debería en el sentido de que venimos de 2 semanas de parón y que la temporada está increíblemente avanzada. No sé, mañana puede ser una sorpresa, igual nos encontramos con grandes cambios, por lo que se ha podido ver hoy, más allá de que llueve y más allá de que la pista está un poco mojada y el agua está al lado porque el mar está muy cerca. Hay que tener todo esto bastante tranquilo porque la evolución está hecha y en quedan 10 carreras. Pocos, muy pocas evoluciones gordas van a llegar. No tiene sentido poner el esfuerzo para 8 carreras teniendo un coche que va a ser totalmente nuevo para más de 50 carreras. Entonces, ahora mismo estamos en una fase final de temporada donde hay que llegar al final y poco más. También hay que recordar a la gente que este parón no ha sido solo en la pista, no ha habido ausencia de carreras, sino también en las fábricas. Por lo tanto, es más complicado que lleguen grandes cambios que se hayan desarrollado en estas jornadas. Serían cambios que hubieran diseñado y preparado ya antes del parón propiamente dicho. Y para ver qué es lo que se nos presenta para este fin de semana, en primer lugar hay que conocer el circuito. Circuito de Zandvoort, como bien decías, Chemi, cerca de la playa, cerca de la costa, en Holanda. ¿Y qué es lo que tiene este trazado? Pues sobre todo es la playa de Ámsterdam. Es un circuito, como se puede ver, está totalmente al lado de la playa y prácticamente la recta de meta va paralela por el agua, bueno, un poco más metida, pero muy cerca del agua. Y es un circuito con dos claves que nos recuerda mucho a Silverstone. Primero hay que tener un impulso a baja velocidad, que tienes que salir bien de la curva lenta, y luego tienes que tener buena parte delantera. Es como Silverstone, en Silverstone era impulsarte y planear. Aquí es impulsarte y planear, quizás no tan importante el planeo, más impulsarte, pero estamos hablando de circuitos de alta carga lateral, en puntos de peraltes, de grandes formaciones tan verticales como laterales del neumático, y que vamos a tener una exigencia muy grande. Son 3 sectores, primer tramo tiene el punto crítico la 1 y el paso por la 2-3, y luego por 4, 5, 6 son fácil fondo. La segunda zona tienes la 7 y la 8, que son de curva rápida, y la 9 y 10, que son de curva lenta. Básicamente ese es el resumen de lo que sería el circuito de Zandvoort. La 7, 8 tienen una buena dirección, una buena parte delantera, la 9 y la 10 tienen una buena parte trasera. Esas 4 curvas resumen a la perfección lo que es Zandvoort. Y luego la parte final con ese carrusel de la 11-12 y luego la entrada en la meta con la peralte grande de la 13 a la 14 para llegar a línea de meta. Circuito completo, corto y muy exigente, que se resume en eso de tener buena parte trasera y tener dirección para entrar bien en curva rápida. Larga zona de DRS, la de la meta principal, que empieza incluso antes de la 14, antes del peralte. ¿Es posible ir con el DRS activado en una curva como la 14? Sí, fácil, sí, muy fácil. Porque no es una curva como tal, es un fácil fondo. Entonces, por eso se permite el DRS.
Veremos si eso puede favorecer adelantamientos que en el resto del circuito va a estar bastante limitado. También hay que tener en cuenta que hay otra zona de DRS entre la curva 10 y la 11, ahí lo podemos ver, una zona más corta y donde ahí el DRS importará más para la clasificación, para conseguir un extra de velocidad que para adelantar como tal. El objetivo de la 10-11 es acercarte al coche de delante para salida de la 12, acercarte lo suficiente para en la 13-14 tirarle. Básicamente tienes que intentar estar muy bien en la 7 y la 8 y traccionar con fuerza en la 9 y la 10. De ahí tienes el DRS, te acercas muchísimo, en la 12 estás muy cerca y en la 13 ya le coges el rebufo con el DRS y atacas. Es una preparación de la recta de meta de ese DRS. No hay que olvidar que en este circuito, lo estabas comentando, Chemi, importa la combinación de tener una buena zona delantera para entrar bien en curva y traccionar bien, y ahí necesitas la zona trasera. No importa tanto la velocidad en recta, ya que te puedes quitar en los pequeños tramos donde puedas llegar a superar los 300 kilómetros por hora, te lo puedes quitar el drag a través del DRS. Y hay que recordar que aquí fue la última vez donde estuvo tan cerca la deseada 33 de Fernando Alonso. Año 2023, ya estamos hablando del pasado de hace 2 temporadas, pero venimos esta temporada con una progresión del Aston Martin de la MR25 favorable, donde en el Gran Premio de Hungría, circuito de curvas y donde las rectas importaban menos, dio un paso adelante, se colocó al frente de la zona media e incluso se fue acercando a equipos de cabeza. Y este fin de semana podemos tener todo lo mismo. Este fin de semana puede ser una gran oportunidad. Ha demostrado clarísimo Aston Martin tiene un coche de high downforce. Necesita tener la configuración de alta carga, tanto delante como detrás. El drag cuesta muchísimo para ellos. Ya no tanto por lo que pierdan en recta, sino por lo que no pueden colocar luego en la curva. Y entonces, cuando las rectas no importan, cuando las rectas tienen menos importancia, ese coche es muy competitivo. Cuando las rectas marcan mucho más, ellos pierden. Lo vemos clarísimo en Spa, lo vemos claro en Hungaroring, imagino que lo veremos este fin de semana y lo veremos todavía más claro en Monza. Monza es un circuito opuesto a Aston Martin y entonces debería ir bastante mal. Zandvoort es un circuito muy favorable a Aston Martin, debería ir bastante bien. Que nos deje la gente en comentarios qué espera de Aston Martin y de Fernando Alonso, si están ilusionados con este fin de semana. Pero no hay que olvidar, como decía en la introducción, que este fin de semana competimos en Holanda, en Países Bajos, en Zandvoort. Y esa es la casa del león de la parrilla, de Max Verstappen, que es el tercer piloto con más victorias esta temporada, pero hace ya mucho que no gana. Incluso le está costando subirse al podio con el Red Bull, que está dando pasos hacia atrás. Estábamos hablando, Aston Martin avanza, Red Bull se está quedando cada vez más fuera de la pelea. ¿Qué podemos esperar del piloto holandés para este fin de semana? Pues mejor rendimiento que en Hungría, desde luego, pero puede estar lejos todavía de la victoria. Debería estar cerca del podio con Ferrari. Todo esto lo vamos a ver muy claro al final del previo, Sí. pero debería estar muy claro ahí luchando por el podio, porque básicamente hay varias cosas que hay en este circuito de Zandvoort que van a marcar el rendimiento. Lo que no cabe duda es que la afición mayoritariamente va a ir con el piloto holandés y que se sentirá arropado compitiendo en casa. Nos adentramos ya en los datos, en el repaso necesario para entender bien lo que puede pasar este fin de semana. Y aquí es donde la gente tiene que sacar nota, el cuaderno, el boli, porque aquí vamos a dar las claves del circuito de Zandvoort. Lo que ocurrió el año pasado, 2024, era un evento igual que esta temporada, el evento tradicional de Fórmula 1, 3 sesiones de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera. Lo podemos ver en los tiempos de vuelta. Circuito bastante corto, no se llega al 1.20 nada más que en esos libres 3 que entiendo que fueron en lluvia el año pasado y por eso son más lentos y por lo tanto es una vuelta muy frenética. Muy corta, en alta velocidad, 4,3 kilómetros y básicamente estamos hablando de 1,10, 1,15. Es un circuito muy corto. Desde ello, lo que nos marca sobre todo un inicio de Libres 1 que no va a ser tan importante, porque Libres 1 va a ser sobre todo de setup, de adaptar el coche, de plantearlo bien en la pista.
Los libres 2 es la primera imagen prestacional del fin de semana, al punto de que nos va a servir como referencia para lo que sucede en la cual y los libres 3 pueden tener menos importancia, porque lo que importa va a ser los libres 2. Luego los libres 3, si llueve o no llueve, ya veremos a ver. La lluvia va a ser un factor clave este fin de semana. Por histórico, sabemos que en un día puede llover y en dos debería ser seco, pero todavía no lo hemos visto lo que va a pasar este fin de semana. Y luego la quali, hablamos 1.10, carrera 1.16 en ritmo. Desde todo esto también se puede ver primer y segundo tramo los más importantes, porque básicamente lo que necesitas es lo mismo en las cuatro zonas, pero aquí se ve muy claro. Es buena parte trasera para traccionar y un poquito de parte delantera para meter el coche en la curva. Necesita tener las dos partes, buena tracción de baja velocidad y sobre todo dirección para que el coche salga. En la quali el tiempo está a 1.10 y luego la carrera se sube a 7,5%, sobre todo se protege muchísimo el neumático en la segunda parte de la vuelta, no te pueden adelantar ni en la curva 7 ni en la 8, entonces eso te permite proteger más el neumático, te permite gestionar mucho más esa rueda para que no se vaya del extra o de lo que necesitas y puedas extender un poquito más la duración de la tanda y entonces es lo que hace que se vaya más lento de lo que debería irse ahí y lo que implica que esa importancia que tiene la 7 y la 8 se anulan y va a ser una zona un poquito más igualada para todos. Entonces nos quedamos con un circuito de atacar en todas las curvas y de gestionar en este sector, en el 7 y la 8. Vamos a ver zonas que se van a levantar mucho y que la carrera puede ser rápida, pero con un efecto bastante grande de la evolución del neumático y del fuel. A nivel de velocidad en recta, importa llegar a 330, por encima de ahí importa muy poco. O sea, no hay que preocuparse con la recta. Apenas hay una zona donde se está por encima de los 300 por hora, entonces ahí no va a tener tanta relevancia ni tanta trascendencia el poder ir rápido ahí. Lo que más marca, imagino, es la velocidad media. No son curvas no hay tantas muy lentas, sí que son más de media velocidad, esa combinación de parte delantera y parte trasera del coche. Para encontrar el rendimiento a una vuelta tenemos las vueltas potenciales donde el año pasado Lando Norris brilló, consiguió la pole position y veremos cómo eso le permitió conseguir finalmente la victoria en carrera. Tiempos por debajo del 1.10 para luchar por la pole position. Con el Que C3, que este año tenemos un nuevo neumático que se va a evaluar sobre todo mucho durante los libres unidos si no son en lluvia y que puede hacer que el tiempo de quali y referencia esté en 1.9 muy bajo, 1.8 alto. Podríamos encontrar este año tiempos auténticamente rápidos. Desde aquí lo que se ha comentado antes, lo que importa es el primer y segundo tramo, tal cual vayas a ir, tal cual vayas en la vuelta. Tienes que intentar hacer un 23 en el primer tramo y un 24 en el segundo tramo. Porque la parte final, por ejemplo, lo vemos en Sainz, estaba en P12 con un 21.2 y tienes a Piastri un 21.17, 0,05 en vuelta. Sin embargo, hay 9 décimas. El tiempo está en el primer y segundo tramo, la parte final no es tan relevante. La lance y la goce se anulan bastante y la velocidad en la recta tampoco es tan importante. Tener un coche que sea muy rápido, como por ejemplo Hamilton, no te va a dar resultado, incluso te lo puede quitar porque hay que tener en cuenta que aquí la velocidad no se va a hacer, o el tiempo no se va a hacer a alta velocidad, se va a hacer a baja y a media velocidad. Y por el resto un circuito corto, rápido, directo y con tiempos de referencia por debajo del 1.10. con Max Verstappen vemos cómo el tiempo se lo dejó principalmente en el primer sector y ahí es lo que decías, la importancia de los dos tramos iniciales donde Norris no falló. Y lo podemos ver en la comparativa del duelo por la pole position. Esa salida de la primera curva donde Verstappen se deja más de una décima respecto a Lando Norris, la salida de la curva 4 de la horquilla de la curva 3, perdón, de la horquilla para encarar ya el tramo de gas a fondo, donde también se deja otro poco y le penaliza en ese tramo de gas a fondo para completar el primer sector. Es que ahí se le ha escapado prácticamente todo el tiempo que pierde con Lando Norris. Sí, es lo que veníamos hablando, la importancia del primera y la tercera parte de la vuelta son muy importantes, es muy trascendente, pero sobre todo aquí se ve clarísimo que Norris consigue la vuelta porque es capaz de ir 3 décimas mejor que Verstappen por la salida de la 1 y por la salida de la 4.
de la 3, antes de la llegada a la 4, que es toda la zona hacia la 7. En curva rápida y en sector central puede ir muy bien el Red Bull. Es lo que hablábamos antes, Red Bull puede aguantar en el sentido de que hay más curva rápida que en otros circuitos y eso sí que le puede dar un pequeño extra, al punto que de la curva 7 a la salida de la 11, inicio del sector 3, está recuperando casi 100 medias, si no son 2 décimas, pero de nuevo en la parte final de la vuelta es donde McLaren tiene ese extra en la 13, en la 14, donde le pasa de 1 décima a las 3 o 4 finales y es donde tiene ese tiempo. Es la clave. Tienes que tener un coche con muy buena tracción y que sobre todo gire bien. Muy buena tracción para el primer y tercer tramo, pero que gire bien sobre todo para la parte final central, porque tienes la 7 y la 8 que te van a exigir mucho de parte delantera. Este es el rendimiento a una vuelta mostrado el año pasado, que ya nos deja varias claves, evaluando lo que ocurrió en la carrera, lo que ocurrió en el domingo. Vemos tiempos de 1.15 para todo el grupo de cabeza, para los 8 primeros pilotos, los 8 pilotos más competitivos el año pasado, y donde de nuevo Lando Norris domina a nivel de ritmo, domina tanto a una vuelta como en carrera, porque es el que manda en este caso en los 3 sectores, pero principalmente los 2 primeros son los que marcan las diferencias. Sí, el primero está 25-4 como Piastri, lo hemos hablado, muy buena tracción de la 1, muy buena tracción de la 3, buena parte trasera. Ese tercer tramo 22-4, que está también con Leclerc y con Piastri, y pierde poquito en la zona central. Hay que tener más parte trasera que delantera en este caso, pero pierde poco la parte central. También nos destaca aquí muchísimo carrera de dos grupos, grupo de zona de cabeza, carrera de zona de grupo zona media. Dos carreras muy diferentes, un segundo en ritmo entre las dos, 1.15 en la cabeza, 1.16 zona media. Y lo que nos vamos a encontrar, Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull en el grupo de cabeza y el resto luchando por la zona media. La cosa va a ser quién cae de la zona de cabeza, que eso podrá permitir a equipos de la zona media que puedan avanzar. Pero las diferencias en carrera van a ser mucho más evidentes que en quali y que deberían ser mucho más visibles. También se ve aquí Alonso muy buena velocidad y se explica sobre todo siendo el mejor en el primer tramo, mejor del resto de la zona media, porque tenías al McLaren, al Mercedes, al Red Bull y al Ferrari en el primer tramo. Luego tenías a Aston Martin con ese 25-8 de Alonso, pero también por delante de Gasly, de Hülkenberg y de Albon. En la zona central tienes al Red Bull por la curva rápida, al Mercedes también iba muy bien en curva rápida, y tienes al McLaren y al Ferrari liderando la zona media el Racing Bull o el Cash o Carnicería Spachi, como lo quieras llamar, con Gasly ahí cerca y luego en la parte final un tramo donde estaba atacando más el Ferrari. Carrera de dos grupos, carrera muy importante de velocidad y de ritmo, sobre todo 72 vueltas son muchas vueltas y hay que ir muy bien en cada parte de la vuelta. ¿Y cómo fue la gestión de esas vueltas en carrera respecto al máximo rendimiento de la clasificación? Pues vemos que una carrera de unos 5,3 segundos más lenta que los mejores tiempos del sábado, donde Ferrari dio un paso hacia adelante, Mercedes también un pequeño paso respecto a McLaren, porque lo hemos visto anteriormente, fue a una estrategia a 2 paradas, mientras que la mayoría de pilotos fueron a una sola parada, y luego pilotos como los de Sauber que fueron mejor en el domingo que en la clasificación, mientras que los Aston Martin consiguieron el resultado ya desde el sábado y luego aguantaron en carrera. Eso es lo importante, tener un coche rápido a una vuelta porque aquí adelantar es muy complicado y la posición es muy importante, sobre todo en la primera parte de la carrera. Y desde ahí tienes que intentar sacar el extra en clasificación y mantenerlo en carrera. Hay que conseguir muy buen neumático y conseguir un coche muy bueno en tracción y que gire bien. Ya lo hemos visto en la 1, en la 3 y luego también en la 11 y en la 13. Luego en la 13 tienes que extraccionar muy bien ahí y lo que pierdes en la 7 y la 8 que sea lo menos posible. Pero nos importa más un coche trasero que delantero, en este caso. Y desde ahí lo que se pudo ver, esas diferencias. Adentrándonos ya en el desarrollo de la carrera del año pasado, vemos que fue una prueba limpia y por lo tanto donde el líder, Lando Norris, pudo marcar su propio ritmo
y escaparse de Max Verstappen, que fue el único que le plantó cara en la primera tanda, pero ya una vez que empezó a notarse la degradación, se quedó fuera. Sí, una carrera simple, una parada sin problemas, bastante directa. Los Mercedes buscaron dos paradas y no les trabajó en ningún momento. Con el C1, C2, C3. Eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta para esta temporada. Lo vamos a ver también muy claro algunos detalles en el gap chart, donde se pueden ver las distancias entre los coches y también en el position. En el position lo vemos aquí bastante estable. Solo adelantamientos en la primera vuelta y luego porque Norris pierde la posición con Verstappen. Y el avance de los Ferrari, que son capaces de ir recortando cada vez más distancia en carrera, pero no es una carrera que te dé grandes adelantamientos ni que te ofrezca una gran cantidad de variaciones. 162 por debajo de los 200, que es con lo que considerarse lo normal. Entonces hablamos de una carrera más estática con el C1, C2, C3. Y aquí hay en el gap chart una cosa muy importante que está marcando todo lo de atrás, y es que, por ejemplo, vemos la lucha de Piastri con que es el marrón oscuro, con Sainz, que es el rojo oscuro. En la lucha de tu grupo te importa la posición en la pista. Es complicado que tú puedas adelantar y en ese sentido necesitas intentar tener posición quitando una parada. Si buscas dos paradas, como fue el caso de los Mercedes, con el C1 o el C3 no funcionaba, porque la degradación no era suficiente. Ahora bien, en el caso de que la degradación sea suficiente y el neumático no aguante, es muy posible que esto cambie y que hablemos de una carrera a dos paradas. Y es lo que teníamos que evaluar el viernes, pero los datos previos nos dicen de que sí podemos hacer una carrera bastante más directa, bastante más dinámica, que no sea posición, sino que sea velocidad. Todo esto, evidentemente, con permiso de la lluvia, que la lluvia va a tener un componente muy clave en este sentido. Importante también el juego estratégico que le salió bien a Ferrari, parando antes con Leclerc, haciendo un undercut y consiguiendo finalmente la posición del podio, porque al tener la posición en pista pudo bloquear a Piastri, pudo bloquear a los pilotos que podían venir por detrás y defenderse para mantener ese podio. Claves van a ser los neumáticos y el estudio de ese blando para el fin de semana. Si los entrenamientos libres si se consiguen hacer en seco, y luego también para ver cuáles van a ser las opciones de estrategia de la carrera. Claro, la clave aquí es que el duro desaparece y tenemos el medio, el blando, y ahora un super blando que va a ser todavía más blando que el blando que la había el año pasado. Blando, blando, blando. Entonces, lo que nos vamos a encontrar son neumáticos que van a durar poco más de 20 vueltas y en ese escenario es imposible hacer una carrera a una parada. El blando el año pasado fue ligeramente mejor que el medio, que el duro en este caso sería el medio y el blando sería el medio sería el blando el año pasado. Y esa es la gran clave de poder entender por dónde puede ir. El duro está claro que no va a funcionar porque el duro era demasiado conservador y podías aguantar perfectamente una carrera con él, pero ahora la duda va a ser si puedo entre un medio y un blando hacerlo. Lo lógico y lo que se puede esperar es que no, porque la simulación de estrategia nos marca otro tipo de escenarios. La estrategia del año pasado sí que permitió ir a una sola parada, pero como hemos visto en la anterior imagen, es que el duro era eterno y es el que se han quitado ahora de encima. Se antoja bastante complicado hacer una estrategia con lo que en 2024 era el blando y el medio. El duro permitía ir de la vuelta 14 hasta el final, aunque lo óptimo hubiera sido ir de la vuelta 24, 25 hasta el final como hizo la carrera, de la cabeza de carrera, porque luego Hülkenberg perdió un poquito más de distancia y acabó perdiendo espacio. Lo lógico es que el duro aguantara 42 vueltas, que es lo que pues, se podía estimar, pero es que el medio no pasaba de las 32. Si tienes un medio, que ahora es el duro, en 32 vueltas es imposible hacer una carrera a una parada, porque necesitarías que el medio, en este caso el año pasado fuera de blando, te hiciera 40. Entonces estamos hablando de un escenario de dos paradas. Además, con una reducción de costes de pit lane ha pasado de 60 a 80, entonces la parada va a ser más barata y lo que nos va a permitir hacer una estrategia de dos paradas. Otra de las claves que van a tener que evaluar para sacar la estrategia son los incidentes y la posibilidad de lluvia, que aquí lo estamos diciendo. Ahora mismo hay probabilidad de que llueva los 3 días del fin de semana.
Luego ya sabemos cómo funciona la lluvia. Puede caer o puede que no caiga. Puede que la sesión empiece en mojado y se seque porque ya no siga precipitando, o puede que empiece en seco y de repente caiga un chaparrón. Hay mucha incertidumbre. Lo que vemos con los datos de años anteriores en este circuito, tan solo en 2023 llovió al comienzo y al final de la carrera. Y es lo que podemos esperar esta temporada, una carrera muy dinámica. A nivel de problemas, sobre todo se han concentrado en la parte central de la 16 a la 23 y sobre todo la parte final de la 46 a la 67. Es decir, la carrera no se acaba hasta el final y podemos encontrar una parte final de regrupación con un safety car que vaya a las distancias a cero y que obliga a una parte final muy viva, lo que seguramente ya llevaría unas 2 paradas claramente a todos. Pero tenemos 2021 y 2024 sin ningún tipo de problema, ni de lluvia ni safety car. Entonces es un escenario doble. O pasan cosas o no pasan cosas. Si pasan cosas, hay 2 problemas. Hay 2 periodos de safety car. Si no pasan cosas, no hay ninguno. Si pasan cosas, puede llover. Y si no pasan cosas, no puede llover. Es una carrera que puede salir por cualquier lado. Mucho más que cualquier otra. Y que hay que seguir para ver lo que nos podemos esperar de todo esto. Pues eso va a dar emoción seguro de principio a fin, con esa incertidumbre en el aire, tanto para los espectadores como para el muro, como para los pilotos en la propia carrera. Y tras evaluar las claves estratégicas, ¿cuáles son las opciones para el domingo que nos podemos plantear en caso de que la carrera sea en seco? Pues lo más lógico y lo mejor ahora mismo será buscar 2 paradas, como habíamos hablado antes. Buscar una parada sería rápido en el caso de que hagas un medio duro, pero vas a perder más de 15 segundos. Y lo mejor ahora mismo es hacer un 2 paradas que puede ser un blando duro duro o un medio duro duro. Lo mejor ahora mismo es un medio duro duro. Empezar con el medio, extender hasta la vuelta 21, de la vuelta 40 a la 50 cambiar al neumático duro y desde ahí al final. Puedo empezar con un blando para buscar un mejor inicio, pero voy a cortar la parada y entonces voy a perder más velocidad en la parte final de la carrera. Si hago un blando medio-medio, tengo que cortar mucho más las tandas y es posible que la parte final no llegue bien. Y si hago un blando medio duro, es posible que tampoco cuadre bien porque tendría que parar demasiado pronto antes de la 12. Lo que me dice todo esto, no puedo parar antes de la vuelta 18. Tengo que intentar llevar el neumático a la vuelta 18 como buenamente se pueda. En este caso, el medio es capaz de hacerlo. Y desde ahí tengo que gestionar la carrera con el duro. Intentar hacer otro tipo de escenario sería más complicado. Por lo tanto, nos quedamos con el blando para quali, con el medio para salida, lo que a su vez ya nos marca que los libres 2, en caso de que sean seco, se harían un blando medio y luego, o sea, sería un medio en inicio de sesión, un blando en quali run y luego un long run en el medio, y la carrera se llevaría a 2 paradas centrada la tanda 2 y la 3 en el duro. Por lo tanto, el duro no lo puedo utilizar hasta la carrera y tengo que gestionar en los libres 1 y los libres 3 con 2 sets de medios, guardándome uno para la salida o tener o guardarme o directamente colocar los 5 sets de blandos, en 2 en los libres 1, 2 en los libres 3 y uno en los libres 2 para quedarme solo con 3 para la quali. Eso hay que verlo, por dónde puede ir. Queda claro que el duro, como has dicho, no se va a usar hasta la carrera, pero es que es un neumático que los equipos y los pilotos se conocen de memoria, tanto en este circuito, porque fue principal para la estrategia del año pasado, como es uno de los compuestos más utilizados a lo largo del calendario de Fórmula 1. Esos fueron los datos que hemos recabado del año pasado, donde quien acabó llevándose la victoria fue Lando Norris, consiguiendo la pole position, perdiendo la posición en la salida, pero recuperándola antes de la parada en boxes frente a Max Verstappen, que competía en casa. No quedó del todo contento el piloto holandés, y luego con Ferrari, que empezaba a dar esos brotes verdes del tercio final de la temporada pasada para plantar cara, conseguir podios y victorias y plantar cara con McLaren hasta el final por el Mundial de Equipos.
Aquí demostró Ferrari tener una gran gestión de los neumáticos, haciendo un undercut, ganando la posición a sus rivales y aguantando con los duros del año pasado hasta el final. Veremos este año qué es lo que ocurre, porque a nivel de una vuelta ya hemos hablado de lo importante que es la clasificación en Zandvoort en este fin de semana, y el claro dominador de esta temporada en clasificación es McLaren. Sí que ha tenido algunos rivales, tuvo esa bajada de rendimiento desde el Gran Premio de Canadá hasta el de Gran Bretaña, pero en Bélgica y en Hungría, dos trazados muy diferentes, volvió a ser y claramente la referencia McLaren. Tenemos 4 carreras, salvo Gran Bretaña, con ese gran paso atrás que dio, que se notó mucho en el gran paso adelante que dieron todos sus rivales. Está con una superioridad que en ninguna parte de la temporada. Nunca ha tenido tanta distancia a sus rivales. Ya no hablamos de 0,2, hablamos casi de 0,5%, 0,6. Es una distancia enorme. Y McLaren ha cerrado la temporada y ya ha llegado al punto de empezar a aburrir, porque esa distancia ya es demasiado grande. Ferrari ha intentado dar un paso adelante, lo consiguió en Austria, en Bélgica y también en Hungría. Ahora está más cerca del Red Bull, incluso está por delante del Red Bull. Mercedes, depende cómo le dé el día, pero lo lógico es que sea cuarto equipo. Y Red Bull tuvo una cara absolutamente desastrosa en Hungría, donde seguramente fue el peor resultado de la temporada. Ya no solo de esta, sino de la anterior también. Zona media sorprendió muchísimo la evolución de Aston Martin, que es clarísimo la comparativa con Bélgica de cómo este coche funciona y cómo no funciona. Circuitos donde tiene que ir bien, donde puede meter todo el ala y donde puede trabajar en high downforce, el coche va. Circuitos donde tiene que ir sin ala porque no puede ponerla porque hay drag, el coche no va. En Bélgica y en Austria, que eran circuitos más sensibles a esto, fue bastante peor. En España, en Canadá, en Gran Bretaña y en Hungría sí que pudo poner lo que les hubiera gustado, y ahí sí que se ve esa clara progresión que va teniendo en la vuelta. Y con la zona media toda metía en el 1%. Alpine tuvo una carrera muy, muy, muy mala, 1,6%, porque el coche no era para Hungría. Pensábamos que sí, pero realmente falta demasiado para que pudiera ir ahí bien. Eso con los datos de la clasificación en carrera, donde entra la gestión del neumático, el comportamiento de las diferentes gomas y la ejecución de la estrategia, vemos a McLaren aún más claramente siendo la referencia de la parrilla. No tiene rival desde el Gran Premio de Canadá. Son los que mejor ritmo tienen y por eso están luchando el Mundial de Pilotos, sus dos pilotos solamente. Segundo equipo en Hungría fue Mercedes, pero necesitan hacer un buen sábado si quieren estar también el domingo. Y los pasos hacia atrás que mencionabas de Ferrari y de Red Bull. La zona media aquí se queda algo más lejos. De nuevo, en Hungría el líder consiguió ser Aston Martin. Lo paradójico es que Aston Martin hizo incluso una carrera un pelín peor que la de Bélgica. Pero como todos sus rivales se fueron atrás, se quedó como líder de la zona media. La evolución es muy clara y la evolución aquí se ve muy muy bien. McLaren tiene la referencia en las últimas 4 carreras a una distancia de 0,4 respecto a sus rivales, que en un circuito de 80 segundos son 3 décimas, o sea, una barbaridad. Desde ahí tienes a Ferrari un paso por detrás, a Red Bull y luego a Aston Martin en la zona media, que es lo que puede marcar. Así es como venimos y estos son los datos y las características resumidas de Zandvoort y, y las características y los puntos fuertes o débiles de cada uno de los equipos. Zandvoort, que tiene una importancia media en la curva lenta, más importancia tiene la curva rápida, es irrelevante prácticamente la velocidad en recta y la degradación tiene una importancia media. ¿Quién destaca en curva rápida? McLaren y Red Bull. ¿Quién destaca en degradación? Tan solo McLaren. ¿Quién destaca en curva lenta? McLaren, Ferrari y ahora ya Aston Martin. Básicamente va por ahí. El combinar curva lenta y rápida es lo que te va a dar aquí tiempo y McLaren es el mejor. McLaren tiene un extra respecto al Red Bull en la curva lenta y tiene un extra respecto al Ferrari en la curva rápida. Y eso es lo que va a hacer que McLaren pueda estar un por delante.
Red Bull y Ferrari van a luchar entre la curva lenta y la rápida, a ver quién gana más, la lenta o rápida, porque luego la punta va a ser igual para los dos y la degradación va a ser bastante igual para los dos. Aston Martin nos demostró que ha dado un paso muy importante y solo le falta un poquito de velocidad punta por ese problema de las que hablamos. Y Mercedes tiene velocidad punta, pero no tiene un rendimiento tan bueno en curva lenta o en rápida. Eso quiere decir que Aston Martin puede luchar con Mercedes por ser el cuarto equipo aquí y que Red Bull y Ferrari van a luchar por ser el segundo equipo, porque está claro que McLaren va a ser la referencia. En la zona media, Racing Bulls, el Haas, Williams y Sauber muy cerca. Va a tener todos los detalles. Y Alpine otra vez con el peor coche, porque no es un circuito para ellos. Alpine si tiene que ir rápido, tiene que bajar el ala, tiene que hacer que el coche vuele y tiene que hacer que lo que importa de un coche no se vea, porque hablamos de generación de carga que ellos no pueden tener. A partir de ahí, Monza sí que puede dar opción, Azerbaiyán también debería darles opción, Zambor no. Entonces hay que esperar. Y con estos datos habría que hacer un poco la porra. Que nos deje la gente también sus predicciones para este fin de semana en los comentarios. Yo me la juego diciendo que la pole position va a ser para Lando Norris y que va a haber emoción por el Mundial, porque la victoria para mí la debería de conseguir Lando Norris. Segundo Piastri, los McLaren van a ser intratables aquí y el podio lo completará Max Verstappen, que compite en casa. Coloco a Fernando Alonso en carrera luchando por la quinta posición. Podemos tener ahí una sorpresa si aparece la lluvia, si hay incidentes, va a ser referencia de la zona media y puede conseguir un gran botín. Carlos Sainz, noveno décimo, luchando por los últimos puntos. Y Franco Colapinto le voy a poner décimo tercero, pero por delante de su compañero de equipo. Yo bastante en línea. Yo creo que puede ganar aquí el McLaren. Debería ganar el McLaren pole de Norris o Piastri. Yo creo que va a ser de Norris y la carrera va a ser de Piastri y de Norris, aunque va a dar igual. En el momento en el que ellos empiecen a competir será cuando se acerquen por debajo de 5 puntos y entonces sus pilotos empiecen en cero a luchar por el campeonato. Segundo equipo debería ser Ferrari, con Red Bull atacando en la zona rápida, pero en la zona lenta van a perder bastante, entonces el podio debería ser de Leclerc. Hay que ver dónde está tanto Hamilton como Tsunoda, y eso es lo que va a marcar la posición de Alonso. Si no están, Alonso puede ser quinto en lucha con Russell, porque aquí el Aston Martin puede ser competitivo. Y luego lo que hablamos, Sainz no es un circuito tan favorable, debería lanzar los puntos, pero poco más. Y Franco aquí no va a sumar, pero desde ahora se va a empezar a abrir una fase totalmente nueva para él. Zambor es la última carrera mala que le queda y luego ya entrará en una zona un poquito más favorable. Por lo tanto, nosotros confiamos en que tenga un buen fin de semana. Por un lado, claramente McLaren, pero es que eso no sorprende a nadie. También confiamos en que Fernando Alonso y Aston Martin puedan conseguir un gran botín parecido a lo que pasó en Hungría. Y si están fallando los de delante, quién sabe si podemos soñar o no con algún podio incluso. Y más si llega la lluvia, que eso volverá una carrera loca si dejan desde dirección de carrera que puedan competir los pilotos. Para finalizar, ya os dejamos los horarios para este fin de semana, las mismas horas en España que en Holanda, y por lo tanto tenemos los entrenamientos libres 1 mañana viernes a las 12:30 de la mañana, los libres 2 a las 4 de la tarde, el sábado serán los libres 3 a las 11:30, la clasificación a las 3 y la carrera será el domingo a las 3 del mediodía. Horarios europeos, horarios para ver las sesiones mientras comemos y sobre todo pudiendo analizar y sacando toda la información por la tarde, porque aquí estaremos para comentar lo que haya pasado y analizando de lunes en adelante todos los datos, todo lo que ocurra en este fin de semana del Gran Premio de Holanda, ¿no, Chemi? Sobre todo la diferencia habitual es que vamos a tener los resultados una hora antes, o sea, las sesiones una hora antes de viernes y de sábado. Entonces deberíamos ir un poquito más holgados y acabar un poquito antes. Los programas imagino que serán a las 9, tanto sábado como domingo, y que vamos a buscar una buena parte final de temporada.
Pues vamos a por ello, dejadnos en comentarios lo que os hemos comentado, qué esperáis de este fin de semana, si estáis ilusionados con Fernando Alonso, el Aston Martin, si creéis que a lo mejor hay alguien que puede arrebatarle la victoria y el doblete a McLaren cuando parece que todo está bastante encaminado y de cara del equipo británico. Y no os olvidéis de suscribiros, darle al like, compartirlo con los fans de la Fórmula 1, porque aquí en Data Performance usamos los datos, las telemetrías, los tiempos y los estudios que tienen los ingenieros para mejorar a los equipos en pista, pues todo eso os lo traemos y os lo intentamos explicar a vosotros. También tenemos la opción de que hypeéis el vídeo y así no tenéis que compartirlo. Llegará el vídeo a la gente que le guste la Fórmula 1. YouTube hará su trabajo y lo moverá. Nosotros nos vemos, como hemos dicho, con todo lo que vaya ocurriendo este fin de semana en Zandvoort, en el Gran Premio de Holanda.